¿Por qué? O sea, ¿qué sentido tiene que un joyero se dedique a hacer banca? Tiene todo el sentido del mundo si uno analiza el resto de elementos históricos que hay por ahí pululando. Son varios. La primera es que la forma de intermediar bancos, de intermediar pagos dentro de Inglaterra con diferentes lugares fue con una cosa que se llamaban los tally sticks, que no hemos hablado y que son la otra gran cosa favorita o ejemplo histórico favorito de los de la MMT o los neochartalistas, son los tally sticks. Son las tablillas de madera, no sé, tablillas de madera se llamarían, ¿no? O los palos. Sticks son palos, ¿no? Entonces, estos tally sticks son una forma muy antigua de registrar deudas. Esto no lo hemos contado, pero es una forma muy antigua de registrar deudas. Muy parecido al inicio de la escritura. Sí, eso te lo hemos contado, en realidad, para... Cuando hemos hablado de Mesopotamia, y hablaremos de los tally sticks luego, ¿no? Sí. Pero en sociedades donde hay mucho gente analfabeta y necesitas una forma de registrar deudas, se cogía un trozo de madera, se tallaba el trozo de madera con algún símbolo que quisiera decir lo que sea que era objeto de la deuda y se partía por la mitad. Entonces, como esas inscripciones son únicas, los trozos de madera cuadran perfectamente. Y si tú haces otra, por muy parecida que quiera ser, no van a cuadrar perfectamente. Entonces era una forma muy ingeniosa de registrar un deudor y un acreedor sin un título, bueno, es un título de crédito de facto, pero sin un título formal, no sé, de crédito. Entonces, estos tally sticks, esta forma, que no son los tally sticks, esta forma de registrar deudas, una forma milenaria de registrar deudas, la aprovechó el Tesoro inglés. Entonces, el Tesoro inglés consiguió pronto, en el siglo XIII, consiguió una hacienda, el Treasury inglés consiguió separarse como una entidad separada del gobierno inglés, o del monarca más bien inglés, y consiguió establecer unos impuestos que los impuestos medievales eran más bien ad hoc muchas veces. Era como, tengo guerra, ¿qué hago? Entonces ibas a los... Eso se puede ver, no sé, por ejemplo, yo qué sé, con los reyes católicos hacían estas cosas, ¿no? Oye, que tengo una guerra aquí, que hay que financiarla. Entonces iban a los nobles y los saqueaban a sus nobles, básicamente. Entonces, pero los ingleses son los primeros que establecen unos impuestos así como no. Todos los años hay que pagar esto, por esto y por esto. ¿Y cómo lo vas a pagar? Y aquí es donde viene la gracia de los tally sticks. Tenían que pagar en 2 veces. Una vez lo tenían que pagar a principios de año y la siguiente vez lo tenían que pagar a final de año. Pero para registrar la deuda utilizaron el mecanismo de las tablillas. Entonces, la tablilla se quedaba la mitad el deudor, la mitad del acreedor, y estas tablillas, curiosamente, que eran una obligación de pago del obligado, del ciudadano al tesoro. Del ciudadano al tesoro, se dieron cuenta los monarcas ingleses que podían gastar antes de ingresar. Claro. Porque podían coger estas tablillas eran, se podían transmitir, podían venderlas y entonces el dueño de la tablilla iba a ser otra persona. Evidentemente lo hacías al descuento. Por cierto, por eso se llama descuento muchas veces lo que hacemos con letras y lo que hacen los bancos, ¿no? Compran cosas por debajo de su valor nominal, de su obligación de pago, porque hay un tiempo y un riesgo. Entonces, los gobiernos ingleses empezaron a decir, anda, qué interesante esto. No. Yo no sabía que podía gastar antes de ingresar. Y empezaron a seguir innovando con estas tally sticks y empezaron a emitir tally sticks no concretos, porque esos tally sticks eran concretos, una deuda tributaria de una persona. Claro. Empezaron a emitir tally sticks generales sobre el tesoro. Y quebraron varias veces, evidentemente. Cuando descubrieron la deuda pública, pues... Como si fuera la moneda fiat actual, al final. Como si fuera la moneda fiat. Claro. Pero esos tally sticks empezaron a circular. Y como empezaron a circular, para los de la MMT son una prueba de que efectivamente el gobierno, el Estado, puede decidir qué moneda hay. Bueno, ya lo hemos criticado antes, no sé si merece la pena volvernos a criticar aquí, pero lo interesante de estos tally sticks es que fueron utilizados igual que la letra de cambio para hacer compensaciones entre diferentes partes del Reino Unido, de Inglaterra todavía, o diferentes partes de las islas. Lo que hacían los protobancos privados o simplemente comerciantes que tenían, igual que los Fugger, que tenían sede en varios lugares, es intermediar los pagos. Oye, que hay un comerciante que tiene que hacer una compra allí y que necesita una orden de pago, un activo que sea pagadero allí.
puede llevarse la moneda para allá o puede comprarme a mí una orden de pago que tengo, que ya he comprado yo al gobierno, que la tengo aquí y te la puedo vender ahora a ti. Entonces, esos pagos se empiezan a intermediar no con letras de cambio, en Inglaterra se empiezan a intermediar con títulos de crédito, que son estos Telesticks. Entonces, ¿por qué no nace la banca mercante así? Bueno, pues porque ya había una cosa parecida con títulos de crédito del gobierno. Luego, por otro lado, Inglaterra, ahora ya otra vez es un desastre, pero durante mucho tiempo la hemos tenido como Sí. es la revolución industrial, Claro. ocurre allí todo. Pero la Inglaterra de estos años es el tercer mundo, Sí, o sea, sí. es mucho más pobre que el resto de Europa. Entonces, No sé qué historiador decía, si viniera un extraterrestre en el siglo XIV, el último sitio donde podía imaginar que empezaría la revolución industrial era Inglaterra. Claro. Aparte es el único sitio, es el sitio donde llega Roma y no romaniza. Claro. O sea, bueno, Alemania para allá del Rin tampoco, pero Roma llega y se va y no quedan rastros de romanización. En el resto del mundo, pues tenemos a la civilización romana y ellos no, claro. Bueno, entonces, claro, si tienes más pobreza es menos comercio. Menos comercio es menos necesidad de hacer pagos. Menos necesidad de hacer pagos es menos necesidad de una banca. Por otro lado, tienes también tienes un sistema alternativo a las letras de cambio, que ya sirven para los pocos pagos que hicieran entre ciudades, pues ya servía eso. Y por último, y esta es la clave también para entender lo de los orfebres, el rey inglés, y por qué los orfebres alcanzan ese nivel, asalta la ceca inglesa. La asalta. La Torre de Londres era la ceca inglesa. La ceca es mint en inglés, es la casa de la moneda. Muchos lo entienden como... Sí. Pero me parece una palabra tan bonita, ceca, que ceca. yo prefiero utilizar Sí. ceca. Entonces la ceca inglesa estaba en la Torre de Londres. Y pues muchos comerciantes recibían en depósito, pero eran comerciantes simplemente. Esto también pasaba en el continente. Recibían en depósito la población general que tenía algo de ahorros, el que sea, se lo depositaba a alguien de confianza que era un comerciante simplemente. No tenía una labor bancaria puramente, simplemente era alguien que te resguardaba. O sea, ¿cómo decirlo? Es una intermediación financiera separada de la que hemos hablado antes, que es la banca mercante, que es la de guardar cosas. Sí, entonces, en lugar de guardarlo en casa que te lo pueden robar, pues que alguien que tiene una cierta es. especialización lo guarde. Y eso ocurría también en Europa y ocurría al margen de todo esto que hemos hablado, al margen de toda la banca mercante. Pero en Inglaterra pues también ocurría, pero muchos lo guardaban, los propios comerciantes lo guardaban en la Torre de Londres. Y la Torre de Londres es asaltada, básicamente. Se consigue... Hay gente que dice, no, pero no la asaltó porque fue un préstamo. Bueno, sí. Pero entró allí con soldados, sacó el oro y la plata. Dejó un recibo, ¿no? Y dejó un recibo. O sea, yo pagaré, ¿no? Sí. Como en la peli de Dos tontos muy tontos. ¿No? Te doy un montón de... un maletín lleno de recibos que yo pagaré por un Ferrari. Bueno, pues esto era parecido y claro, la gente se asusta mucho y lo que empieza a hacer o empiezan a surgir un intermediario mucho más especializado en resguardar depósitos. Porque los comerciantes privados habían sido robados por el monarca y ellos no podían cumplir tampoco con sus obligaciones con la gente. Entonces hubo un montón de gente que perdió un montón de dinero. Entonces los joyeros empezaron a decir, mira, yo ya tengo aquí una caja fuerte. Yo ya tengo aquí algo seguro y algo en lo que en principio aquí hombre, si quiere entrar con soldados va a terminar entrando aquí quien sea, ¿no? Pero está descentralizado también. Pero está descentralizado, claro. no es llegar y pegar una patada en un lugar, que esto, por cierto, esto es el peligro de los bancos centrales, claro. El peligro de los bancos centrales, por mucho que sean privados, es que si está centralizada la cosa, puede llegar alguien y pegar una patada en la puerta. Es la ventaja de Bitcoin contra el oro. Entonces, estos joyeros empezaron a ofrecer el servicio de depósito. Oye, deposítamelo aquí y si tú me lo depositas, yo te doy un recibo, tienes aquí tu depósito y ya está. Claro, cuando empiezan a dar a la gente recibos, se dan cuenta de que el recibo, que es nominativo, se puede transferir y es más cómodo que muchas veces tener que ir, sacar el dinero, pagar, y con lo peligro que es moverlo de un lugar a otro, pues un poco como los comerciantes. Al final todos tenemos ese mismo problema. Entonces estos joyeros banqueros empiezan a innovar financieramente y a dar facilidades para la transferencia de depósitos. Por ejemplo, se inventan los cheques. Los cheques, los primeros que se inventan son estos joyeros depositantes. Pero los Tally-Sticks quebraron a los joyeros banqueros. Los joyeros banqueros empiezan a tener un montón de activos ahí parados y dicen,
pues aquí hay una deuda del gobierno Claro. que puedo comprar al descuento y luego pagan y luego... Pero claro, el gobierno no cuentan con que el gobierno Paga es hasta un que mal deja de socio. pagar, claro, sí. Típicamente, a ver, muchas veces es un buen socio porque te puede dar unos beneficios brutales. O sea, la banca Fugger que hemos hablado antes tenía muchos negocios con los emperadores del Sacro Imperio y por eso se hicieron muy grandes. Pero también los quebró, los quebró Felipe II, vamos, los quebró porque no los pagaron. Y con estos joyeros banqueros pues hacían negocios pues, bastante interesantes con la deuda pública inglesa y pues llegó una guerra, la guerra contra la tercera guerra anglo-holandesa y dijo aquí no hay dinero. Y como no hay dinero, pues mejor no te pago. Y como mejor no te pago, quebraron por ahí un montón de bancos. Y como quebraron un montón de bancos, había un grito popular para crear un banco central. A imagen y semejanza al banco de Ámsterdam.